Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Iniciamos la tercera sesión del tutorial de la ley del taxi de la Comunidad Valenciana, la ley 13/2017 del 8 de noviembre. Vamos a seguir con el artículo 21 hasta el artículo 30 del material didáctico subrayado que os he facilitado. Por favor, tenerlo a mano y así, pues de alguna forma, este tutorial os será de gran utilidad. Minimizamos la pantalla y empezamos con el material. Bueno, el artículo 21, régimen de prestación de los servicios de taxi, en el punto 1, los servicios de taxi se realizarán generalmente contratados por la capacidad total del vehículo, con obligación de prestar habitualmente el servicio en los términos que pudiera establecerse, salvo en caso de normativa sobre descanso regulada por la Administración. En todo caso, la prestación de servicios se realizará a riesgo y ventura de sus titulares. Pregunta de examen. Punto 2. Conforme a la normativa estatal, establece los servicios interurbanos de taxi posibilidad de cargar en puertos, aeropuertos y, en su caso, estaciones ferroviarias y de autobuses si se trata de servicios previa y expresamente contratados con destino al municipio o área de prestación conjunta donde tenga residenciada la autorización. Esto quiere decir que podemos recoger en puertos y aeropuertos, así como en estaciones ferroviarias y autobuses que no pertenezcan a nuestra área de prestación conjunta, siempre y cuando dentro de la plataforma de la Consellería de Transportes de la Comunidad Valenciana imprimimos o rellenamos un documento como que vamos a recoger a una persona fuera de nuestra área de prestación conjunta en estos puntos, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y autobuses, y el destino del servicio es dentro de nuestra área de prestación conjunta. Ya os digo, siempre llevando el justificante de la Consellería de Transportes de Valencia. El punto 3, en el caso de situaciones temporales en que se espere afluencia de personas viajeras que no puedan ser atendidas por los taxis del ámbito correspondiente, la Consellería competente en materia de transportes podrá autorizar que operen en el mismo los taxis residenciados en ámbitos limítrofes o cercanos y a tarifa propia del ámbito de residencia de la autorización, o en su caso a tarifa interna. Ejemplos. Aquí lo que está diciendo es que podemos recoger excepcionalmente y siempre y cuando nos llegue una orden o una autorización de la Consellería de Transportes de Valencia, donde podemos recoger, y los ejemplos de aquí de Valencia son en la Tomatina de Buñol, podemos llevar evidentemente a Buñol, pero luego la Consellería de Transportes emitirá una circular donde podremos ir a recoger determinado día, una serie de horas, a recoger en Buñol, que como sabéis no pertenece a nuestra área de prestación conjunta, para que el destino del servicio sea Valencia, normalmente. Otro ejemplo, las carreras de Cheste, las carreras de MotoGP. Sabéis también que Cheste no pertenece al área de prestación conjunta de Valencia. Pero sí que mientras duran los días de las carreras de MotoGP, el taxi de Valencia puede ir a recoger bajo unas determinadas circunstancias, que lo dirá la circular o el escrito de la Consellería de Transportes de Valencia, donde podríamos ir a recoger a Cheste y dejar, pues normalmente será el destino en Valencia, pues en Renfe o el hotel correspondiente. Y otro último ejemplo sería en Cullera, un festival de música, el Medusa. En el Medusa, en Cullera, también, siempre y cuando se emita una circular por la Consellería de Transportes, podremos, por supuesto, ir a llevar desde Valencia al Medusa y luego, según determine el documento de la Consellería, ir a recoger incluso a Cullera. Siempre y cuando os llegaría mediante los foros de los taxistas y mediante las asociaciones sindicales una circular donde podríais ir a recoger estos servicios fuera de vuestra área de prestación conjunta y en casos excepcionales.
Esos son los tres casos excepcionales principales que tenemos en Valencia, así a priori. En el punto 4, excepcionalmente, en casos de asistencia o necesidad de auxilio inmediato o para atender necesidades justificadas de interés público, podrá realizarse la recogida de pasaje en un municipio o área distintos a los de la residencia de la autorización y a tarifa propia del ámbito de residencia de la autorización o, en su caso, a tarifa interna. Sabemos que bueno, podemos recoger en esa serie de sitios. Artículo 22. Régimen de prestación del servicio en puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias y de autobuses. El servicio de transporte en vehículos de turismo, en puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias y de autobuses de la Comunidad Valenciana será atendido y garantizado por los taxis del municipio o el área de prestación conjunta donde la terminal del puerto o estación esté ubicada. Punto 2. Lectura, establecimiento de las paradas dentro de los recintos de puertos, aeropuertos o estaciones ferroviarias y de autobuses con el objeto de ofertar el servicio de taxi a las personas usuarias. Será competencia del titular o explotador de dicha infraestructura. En el punto 3, en régimen general de prestación de servicio de taxi en puertos y aeropuertos debe ser acorde con la regulación estatal establecida al efecto y de manera que concilie la garantía del servicio del taxi con el derecho de elección de la persona usuaria de municipios o APC conjunta distintos de la ubicación de estos establecimientos. Este mismo régimen se amplía a las estaciones ferroviarias de alta velocidad en el AVE. Título 5. Estatuto jurídico de las personas usuarias y taxistas. Artículo 23. Derechos de las personas usuarias del taxi. Vemos aquí en el punto A, acceder al servicio en condiciones de igualdad. Las personas conductoras que prestan el servicio deberán proporcionar su ayuda a las personas con movilidad reducida o invidentes, así como aquellas que vayan acompañadas de niños o las mujeres gestantes, debiendo cargar o descargar su equipaje, especialmente si se trata de silla de ruedas u otros elementos con los que se auxilian las personas con movilidad reducida. Los vehículos deben estar a disposición de poder transportar a menores en las condiciones establecidas por las normas de tráfico y circulación. Punto B. A identificar a la persona conductora y recibir una atención correcta de quien presta el servicio. Pregunta de examen. Punto C. A la prestación del servicio con vehículos que dispongan de las condiciones óptimas en el interior y exterior en cuanto a higiene, limpieza, comodidad y estado de conservación. Pregunta de examen. Punto D. A subir y bajar del vehículo en lugares donde quede suficientemente garantizada la seguridad de las personas. Pregunta de examen. Punto E. A seleccionar el recorrido que estimen más adecuado para la prestación del servicio, salvo que dicho itinerario ponga en peligro la integridad del vehículo o la seguridad del conductor, del usuario o de terceros. Pregunta de examen. En el supuesto de que no se ejercitase el referido derecho, la persona conductora siempre deberá realizar el itinerario previsiblemente más favorable. Punto F. A tener visible en el interior del vehículo el número de autorización y las tarifas urbanas e interurbanas de aplicación. La pegatina que dimos en anteriores tutoriales. Punto G. A poder ir acompañado de un perro guía en el caso de personas ciegas o con discapacidad visual, o de un perro de asistencia en el caso de personas con discapacidad. Estamos obligados a llevar perro guía en el caso de personas ciegas o discapacidad visual y de llevar perro de asistencia en el caso de personas con discapacidad. El punto H. Al transporte gratuito del equipaje. Pregunta de examen. Aunque con los límites de peso y volumen propio de las características del vehículo, pudiendo utilizar las plazas no ocupadas por los usuarios, garantizando las condiciones de seguridad necesarias. Cuidado con este artículo, porque tal y como lo deja entrever, podemos meter en la cabina
de los asientos de personas en maletas. Bueno, esto se contradice con la ley de tráfico, donde sabéis que las maletas deben de ir en el maletero, ¿eh? No pueden ir ocupando la cabina. Pero si os hacen una pregunta sobre la ley del taxi, la ley del taxi dice lo que dice. Y dice que en un momento dado podemos llegar a utilizar en la práctica hacerle caso a la ley de circulación. Estamos cometiendo una infracción situando las maletas en el habitáculo del vehículo. Dejarlo muy aclarado, es pregunta de examen, cuidado, porque la ley dice, en un momento dado permite, parece ser, poner las maletas dentro del habitáculo, cosa que a mí personalmente me parece errónea. El punto I, a que se facilita a la persona usuaria la posibilidad de pago por medios telemáticos, el TPV, lo que hemos dicho, en el caso de hacerlo metálico, que se le facilite cambio de moneda hasta la cantidad que determine por la Consellería o Ayuntamiento competente. El punto J, a recibir un documento justificativo, una factura de la prestación del servicio en el que conste el precio, origen y destino del servicio, número de autorización del taxi, la identificación de la persona titular, persona conductora y a petición de la persona usuaria, el itinerario de recorrido, ¿no? Lo que es una factura simplificada del taxi, que tenemos obligación de tener una impresora y de la emisión de esa factura conforme, ¿eh? El punto K, a formular las reclamaciones que estimen oportunas en relación con la prestación del servicio, debiendo facilitar al conductor, a petición de la persona usuaria, el libro y hojas de reclamaciones. El taxi, como cualquier negocio, tiene un libro y hoja de reclamaciones. Si el cliente lo demanda, evidentemente lo tendremos que facilitar como profesionales, ¿no? Punto L, a la visibilidad panorámica tanto lateral como delantera desde el interior del vehículo. El punto M, a que no se fume en el interior del vehículo, muy importante. Punto N, a que no se ofrezca publicidad sin previo y expreso consentimiento. El punto O, a que se modere el sonido de la radio o similar. Pregunta de examen, a que se modere el sonido de la radio o similar. Y el punto P, a que se regule a su justo el nivel de climatización interior del vehículo conforme a los parámetros y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pregunta de examen. Artículo 24. Deberes de las personas usuarias del taxi. Los deberes. Antes eran las obligaciones, ahora son los deberes de los usuarios. Punto A. Adoptar un comportamiento respetuoso antes y durante la prestación del servicio, sin interferir en la conducción del vehículo y sin que pueda implicar peligro para las personas y los bienes. Pregunta de examen. Punto B. Pagar el precio de prestación del servicio de acuerdo con el régimen de tarifas establecido. C. No manipular, destruir o deteriorar ningún elemento del vehículo durante el servicio. Pregunta de examen. No manipular, destruir o deteriorar ningún elemento del vehículo durante el servicio. Eso el cliente. Punto D. Abstenerse de fumar, consumir alimentos o bebidas, salvo con finalidad medicinal o hidratante, beber alcohol o consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente en el interior del vehículo. Punto E. Acceder al servicio taxi en las paradas establecidas al efecto, por orden de llegada a las mismas, y al primer vehículo ordenado en disposición de prestar adecuadamente el servicio a las necesidades de las personas usuarias. Artículo 25. Obligaciones de la prestación de los prestadores del servicio taxi. Obligaciones que tenemos los profesionales del taxi, los taxistas. Punto A. Garantizar la visibilidad desde el interior del vehículo del documento de identificación del conductor, del número de autorización y de las tarifas. Aquí tenemos que tener a la vista del usuario la tarjeta identificativa, una pegatina roja donde llevamos el número de autorización, la matrícula, 4 plazas, prohibido fumar y, por supuesto, las tarifas urbanas e interurbanas, que es la pegatina que vimos en el primer tutorial de tarifas urbanas e interurbanas,
las normas de conducta y los pueblos que habían del área de prestación conjunta de Valencia. Punto B. Suministrar a petición del usuario el modelo oficial de hoja de reclamaciones e informarle de los trámites necesarios para su cumplimiento. Punto C. Proporcionar un justificante del precio abonado por el servicio con las concreciones del demandante y justificante ante la persona usuaria en caso de que las características del servicio demandado en zonas despobladas o de difícil acceso o con un excesivo tiempo de espera hubiera de exigirse el pago por anticipado. De mantener visible desde el exterior del vehículo sus interferencias en su entorno el número de autorización y el distintivo de municipio de área, el módulo luminoso identificativo de las tarifas y el indicativo de disponible o ocupado. Esto es el módulo que llamamos arriba, B, que es lo que nosotros llamamos la capilla de libre, está el verde, es un módulo digital donde aparecen todas las tarifas y en las puertas los números de autorización de nuestra área de prestación conjunta. El punto E, no insertar en el vehículo ningún tipo de publicidad sexista u otro orden que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, así como aquella relacionada con la prostitución. Tampoco podrán publicitarse productos y servicios perjudiciales para la salud física o mental como el tabaco, el alcohol, estupefacientes, juego o servicios irracionales. Por lo tanto, tenemos prohibida la publicidad, para que os quede más o menos claro, la publicidad de clubs de alterne, y tenemos sobre todo, que era lo que más en el pasado se ponía este tipo de publicidad en las puertas, y sobre todo tampoco podemos dar publicidad al juego, a bingos, casinos y demás, tampoco podemos, porque entienden que incentivan, esa publicidad incentiva ese tipo de consumo. Punto F. Evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso a la prestación del servicio taxi, no pudiendo negar o prestar el servicio salvo causas justificadas establecidas en esta ley o en la normativa al efecto. En caso de imposibilidad de realizar un servicio al que se esté obligado, deberá facilitar el servicio de otro taxi. ¿Vale? Punto G. No manipular el taxímetro durante la prestación del servicio en concordancia con el régimen tarifario establecido. Punto H. Percibir el importe que marca el taxímetro y en su caso el mínimo de percepción establecido o el importe convenido por un servicio interurbano si resultara inferior al resultante por aplicación de la tarifa. Siempre las tarifas interurbanas con carácter de máximo, por lo tanto lo suyo, el cliente siempre nos va a negociar a la baja, ¿no? Y tendremos que llegar a un acuerdo desde esas tarifas máximas, que es lo que le podemos ofrecer. El cliente siempre de alguna forma pues nos negociará a la baja esa tarifa interurbana. El punto I, descontar a la persona usuaria en los servicios recabados telefónica o telemáticamente la cantidad de exceso que marca el taxímetro en el momento en que el vehículo llega al punto y hora acordados respecto al máximo que pudiera establecido al efecto. Esto quiere decir que si llegamos a un servicio de radioemisora y hemos llegado pues con 4,50, pues sabemos que al final del servicio pues tenemos que descontarle esos 50 céntimos porque sobrepasamos los 4 euros en ciudad de llegada. Lo normal es que antes de llegar a estos 4 euros hayamos parado el taxímetro con la tarifa cero, que ya sabéis que no cuenta ni tiempo ni kilómetro. Punto J. Conocer en todo caso el destino del servicio solicitado si su identificación es la postal. Punto K. Utilizar las respectivas señales luminosas de indicación en situación de libre o ocupado y de la tarifa que se está aplicando. Punto L. Custodiar hasta la entrega de la autoridad competente los objetos perdidos o abandonados en el vehículo. Pregunta de examen. Custodiar
los objetos perdidos hasta entregarlos en la autoridad competente, en la oficina de objetos perdidos. El punto M, ofrecer la resolución de los conflictos a través del sistema arbitral que hubiera establecido para el transporte de viajeros. Mira, os voy a hacer una pregunta vía este tutorial. ¿Dónde se encuentra la oficina de objetos perdidos? En Valencia. Me lo podéis responder vía WhatsApp y así veo la implicación que tiene el curso estos tutoriales y la atención que le prestáis. Punto N, respetar tanto el régimen de permanencias para prestar servicio como el de descanso obligatorio que haya podido establecer la administración. Lo que son los descansos obligatorios, el taxi tiene un máximo de 16 horas de trabajo, que con una serie de días libres entre semana y el fin de semana y un calendario laboral. Por lo tanto, toda esta normativa hay que respetar. El punto O, prohibición de consumir alimentos y bebidas salvo los hidratantes. Podemos beber en todo caso agua o zumo durante la prestación del servicio, así como conducir el vehículo habiendo ingerido bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efecto análogo. Esto ya veremos más adelante de la ley cómo es una falta. Puede haber faltas graves, o faltas muy graves y leves. En este caso, el de beber bebidas alcohólicas, estupefacientes y tal, os podéis imaginar que son muy graves. Punto P, prestar el servicio de taxi con vehículos que no excedan la antigüedad máxima establecida. Con que no excedan la antigüedad máxima establecida, aún teniendo autorización vigente. Q, respetar las normas que se establezcan sobre los tiempos máximos de conducción y de descanso obligatorio. R, mantener de forma permanente un aseo personal adecuado, así como una vestimenta adecuada de atención al público que asegure una conducción segura. La S, adoptar elementos de uniformidad en la vestimenta. Y T, cuidar las buenas formas en relación con los demás prestadores del servicio. Vamos, que nos llevemos bien con los compañeros. Título 6, órganos consultivos en materia del taxi. Artículo 26, mecanismos de consulta y participación. El punto 1 lo redondeamos de lectura al punto 2, órganos consultivos. Punto A, actuar como órgano permanente de consulta sobre el sector del taxi y las administraciones competentes en la materia. Estos son las llamadas asociaciones sindicales empresariales del taxi. B, colaborar con las administraciones competentes en la materia para conseguir la mejora progresiva de la calidad y condiciones de prestación del servicio. C, emitir los informes en materias relacionadas con el taxi que puedan serles solicitados por las administraciones representadas en los órganos consultivos. D, presentar a las administraciones competentes las propuestas y sugerencias que consideren adecuadas para mejorar el sector. E, fomentar acciones positivas que favorezcan el acceso de las mujeres a la prestación del servicio taxi, así como la formación y la promoción de las mismas. Y F, otras funciones que les sean atribuidas por las disposiciones del desarrollo de la presente ley. Artículo 27. Implantación de órganos consultivos. Punto 1. Con la finalidad de obtener el mayor grado de eficacia y atendiendo al principio de descentralización administrativa, la implantación de órganos consultivos se realizará a nivel de la comunidad autónoma, provincia o ámbito inferior. El punto 2 lo redondeamos simplemente de lectura. Título 7. Inspección e infracciones y sanciones. Título 1 de la inspección, artículo 28, inspección, el personal que desempeña la labor de inspección, el carácter y la potestad de la autoridad pública. Documento acreditativo por parte de los inspectores. Punto 2, redondeado de lectura. Punto 3, redondeado de lectura. Punto 4, el personal inspector podrá recabar para el ejercicio de sus funciones el auxilio
de la unidad del Cuerpo Nacional de la Policía adscrita a la Comunidad Valenciana, de la correspondiente policía local, de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de inspección de otras administraciones públicas. En todo caso, los inspectores de la Consellería siempre irán acompañados de los cuerpos de seguridad pertinentes, bien sea la Policía Nacional, la Policía Local o incluso la Guardia Civil en todo caso. Título 2. Infracciones. Artículo 29. Reglas sobre la responsabilidad. Corresponderá, punto A, en las infracciones cometidas con ocasión de la realización del servicio taxi, el titular de la autorización. Por lo tanto, pregunta de examen. El punto B, lectura. El punto C, lectura. El punto D, de lectura obligatoria. El punto 2, vamos dentro del punto 2A, las personas conductoras y los propietarios de los vehículos con los cuales se preste el transporte, salvo que acrediten que no intervinieron en los hechos que se les imputan. ¿Vale? El punto B lo redondeamos de lectura, punto C redondeado de lectura, punto 3, la responsabilidad administrativa por la infracción cometida en el apartado N del artículo 31 corresponderá tanto a las personas que hubiesen manipulado el taxímetro o colaborado con su manipulación como el taxista que lo tenga instalado en su vehículo. El artículo 31 no hemos llegado a él, pero habla de infracciones muy graves, graves y leves. Bueno, pues en este caso lo que está diciendo es que esa manipulación del taxímetro, la responsabilidad la tendrá el técnico que ha manipulado el taxímetro, así como la empresa, en este caso, que puede llegar a manipular el taxímetro, y el titular de la licencia, ¿no? Artículo 30, infracciones, punto 1, son infracciones las acciones o omisiones que contravengan las obligaciones establecidas por la presente ley a título de dolo, culpa o simple inobservancia. Punto 2 y 3 de lectura, pues nada, que las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves. Y hasta aquí lo dejamos en el artículo 30, en infracciones. En el próximo tutorial, ya llegaremos prácticamente, ya llegaremos al final de la ley del taxi. Daremos desde el artículo 31 hasta el final de la ley. Y con esto, pues bueno, me despido. Espero que los tutoriales os sean de muchísima utilidad y mucho ánimo en vuestro estudio. Muchísimas gracias.